Muy pocos creyentes, incluso los más fervorosos, se levantan cada mañana pensando que su fe podría costarles algo más que tiempo o reputación. Sin embargo, desde el primer momento en que el Señor Jesús dijo, «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán», el destino de su iglesia quedó sellado con una cruz invisible que la acompañaría hasta el fin de los siglos. La persecución no fue un accidente en la historia del cristianismo, fue un diseño divino para probar, purificar y manifestar lo genuino del cuerpo de Cristo. Lo sorprendente no es que la iglesia haya sido perseguida, sino que en cada generación, incluso en medio de las llamas, los azotes y los desprecios, siempre ha habido un remanente que ha perseverado con gozo, como si supieran algo que los demás ignoran. Y es que lo saben, han visto al Señor glorificado más allá del sufrimiento. Lo han tocado en lo profundo de su espíritu, y su obediencia no se basa en circunstancias, sino en visión. El error moderno consiste en pensar que la persecución es una excepción, cuando en realidad ha sido la norma de los que verdaderamente desean vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y esto es más peligroso que cualquier decreto imperial o espada en mano enemiga, es el adormecimiento de una iglesia que ha olvidado que nacer de nuevo es también entrar a un conflicto espiritual donde el mundo, la carne y Satanás odian lo que ha nacido del Espíritu. Desde los tiempos más remotos, los hombres y mujeres que fueron apartados por Dios para su testimonio vivieron bajo la presión de sistemas hostiles. Abel fue asesinado por su hermano no por una disputa familiar, sino porque su ofrenda fue más agradable a Dios. Moisés fue despreciado tanto por Faraón como por su propio pueblo. Los profetas fueron rechazados, calumniados y muertos. El Señor mismo no fue crucificado por delincuencia alguna, sino por encarnar una vida que desenmascaraba la falsedad religiosa de su tiempo. Y cuando la iglesia nace, no nace bajo la protección del mundo, sino bajo la hostilidad de un sistema religioso que la odia, y de un imperio que no tolera otro señor que no sea César. Desde ese momento, todo verdadero mover espiritual ha sido perseguido, no por su error, sino por su autenticidad. No por su violencia, sino por su poder invisible. Y así como un río oculto corre bajo tierra, la vida de la iglesia genuina ha fluido a través de cárceles, catacumbas, campos de concentración y casas ocultas, allí donde los ojos de los hombres no ven, pero donde el cielo se abre para fortalecer a los que sufren por causa del nombre del Señor. Esta persecución no es simplemente física. Muchas veces, la forma más refinada de oposición es la que viene disfrazada de institucionalismo, religiosidad o incluso compañerismo humano. El enemigo ha aprendido que no siempre es efectivo levantar el puño, pero sí lo es abrazar a la iglesia hasta asfixiarla, llenarla de actividades, títulos, estructuras y métodos humanos que la desvíen del propósito eterno. Hay persecución cuando se impide a un creyente obedecer la visión celestial por temor a los hombres. Hay persecución cuando el amor por el Señor es llamado fanatismo por quienes nunca lo han conocido. Hay persecución cuando el testimonio interior es silenciado por la voz colectiva del sistema. Y esa persecución, más sutil, más peligrosa, es la que produce cristianos domesticados, sin cruz, sin carga, sin clamor. El apóstol Pablo escribió que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 12, y no dejó espacio para excepciones. La pregunta entonces no es si la iglesia será perseguida, sino si tú, que dices ser parte de ella, has experimentado ya ese rechazo por causa del Señor. Porque si todo lo tuyo es aceptado, celebrado y aplaudido, quizás no estés siendo parte de esa estirpe perseguida, sino de la generación domesticada. Cuando Waxman ni enseñaba acerca de la iglesia, lo hacía desde la experiencia viva de quien había visto la gloria de Dios en medio del dolor humano. No hablaba desde un púlpito cómodo ni desde una posición institucional reconocida, sino desde la prisión, desde la humillación, desde el anonimato forzado, donde solo la luz interior del Espíritu mantenía encendida la llama de la fe. Él sabía que la iglesia perseguida no es una anomalía, sino una evidencia de que el cuerpo de Cristo aún está vivo, activo y en conflicto con el sistema del mundo. La iglesia que no es perseguida, que no es incomprendida, que no es resistida, probablemente ya no representa una amenaza para el enemigo. Pero allí donde hay obediencia radical, separación del mundo, sujeción a Cristo como cabeza y una comunión viva con el Espíritu, allí también hay oposición.
Porque el testimonio de Jesús no puede convivir en paz con las estructuras del hombre. Y esto es algo que los que andan en el Espíritu aprenden no solo por doctrina, sino por experiencia. Cada paso de obediencia trae consigo algún tipo de rechazo, y cada decisión por Cristo es una declaración de guerra a los principados que rigen esta era. Los creyentes de las primeras décadas del cristianismo no eran vistos como ciudadanos ejemplares, sino como enemigos del orden establecido. Se les acusaba de sediciosos, de supersticiosos, de rechazar los dioses del Estado, de practicar ceremonias secretas. Pero lo que realmente incomodaba era su firmeza espiritual, su negativa a inclinarse ante César, su amor inquebrantable por un Señor invisible que gobernaba sobre sus corazones. Cuando se les daba la opción de negar a Cristo o morir, muchos de ellos ni siquiera lo consideraban una elección, ya habían muerto con Cristo y su vida estaba escondida en Dios. No temían perder la vida terrenal porque ya poseían una vida superior, eterna, indestructible. Esto no era una exaltación heroica de la muerte, sino una manifestación de una realidad celestial que los había transformado desde dentro. Ellos no eran mártires por ideología, sino por testimonio. Su sangre no era derramada por un sistema, sino por una persona viva que habitaba en su interior. Esta es la esencia de la iglesia perseguida, no defiende una estructura, no protege una tradición, sino que testifica de una vida, de un Señor resucitado que reina en lo más profundo de su ser. Y cuando esa vida es vivida, el mundo reacciona. A veces con burla, a veces con rechazo, y otras veces con violencia abierta. Pero siempre con incomodidad. Porque la presencia de los que viven para Dios expone la inutilidad de los que viven para sí mismos. En palabras del Señor Jesús, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 19, y esa tensión permanece hasta hoy. Una iglesia que brilla es una iglesia que molesta. Una iglesia que camina en santidad es una iglesia que desestabiliza. Una iglesia que se separa del mundo para unirse a su Señor es una iglesia que será perseguida, incluso por los religiosos, incluso por los hermanos tibios, incluso por quienes usan el nombre de Dios pero no han sido crucificados con él. La persecución no solo viene de fuera. Muchas veces nace dentro. Y allí, en medio de esa incomprensión, de ese rechazo, de ese dolor injusto, el Señor permite que su gloria se manifieste. Porque solo en medio del quebranto se revela el poder de la resurrección. La iglesia perseguida no busca la persecución. No la desea. No la idolatra. Pero tampoco la evita. La recibe como una parte necesaria del testimonio. Y aquí se revela un misterio profundo, que el sufrimiento por causa de Cristo no debilita a la iglesia, sino que la fortalece. No la disminuye, sino que la purifica. No la destruye, sino que la edifica. En cada etapa de la historia, los tiempos de mayor persecución han sido también los tiempos de mayor realidad espiritual. Porque la aflicción obliga a los creyentes a depender únicamente del Señor, a dejar las formas vacías, a buscar el rostro de Dios, a vivir por fe. Y esto produce una iglesia sin adornos, sin espectáculo, sin ambición humana. Una iglesia que ya no necesita agradar a nadie más que a su Señor. Una iglesia que canta en la prisión, que ora bajo amenazas, que sirve sin reconocimiento, que se entrega sin reservas. Esta es la iglesia que el Señor reconoce como suya. No necesariamente la más grande, ni la más influyente, ni la más visible. Pero sí la más fiel. Y esa fidelidad se prueba en el fuego. La historia de la iglesia está tejida con lágrimas, con ayunos, con cárceles, con exilios. Pero también con gloria, con gozo, con milagros, con visitaciones celestiales. No hay gloria sin cruz. No hay autoridad sin obediencia. No hay resurrección sin muerte. Este es el patrón que el Señor ha establecido para su pueblo. Y cuando se rompe ese patrón, cuando la iglesia busca poder sin sufrimiento, influencia sin santidad, popularidad sin separación, lo que queda es una caricatura sin vida, un sistema sin Cristo, una forma sin sustancia. El precio de seguir al Señor sigue siendo el mismo, todo. Porque lo que está en juego no es simplemente nuestra comodidad, sino nuestro testimonio. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Estamos dispuestos a perder el favor de los hombres para ganar la aprobación del cielo?
¿Estamos dispuestos a ser perseguidos, malentendidos, incluso traicionados, por permanecer fieles a la visión celestial? Si lo estamos, entonces seremos parte de esa iglesia escondida, silenciosa, pero poderosa. Aquella que el mundo no puede entender, pero que el cielo no puede ignorar. Muchos creyentes hoy oran por avivamiento, por manifestaciones del poder de Dios, por un mover espiritual que sacuda a las naciones. Pero olvidan que cada avivamiento genuino ha sido precedido por una cruz. Donde no hay sufrimiento, no hay peso espiritual. Donde no hay oposición, no hay testimonio. Y donde no hay persecución, no hay prueba de fidelidad. La iglesia perseguida no es la iglesia que se queja, sino la que ora en secreto, la que sigue sirviendo cuando nadie la ve, la que alimenta a los santos aunque sus propias despensas estén vacías. Es esa iglesia que ha dejado de buscar reconocimiento humano y se ha refugiado en la aprobación del Cordero. Es la iglesia que no huye del rechazo, sino que lo abraza como parte del camino. Que no busca plataformas, sino el altar. Que no se aferra a sus derechos, sino que entrega su vida. Esta iglesia no puede ser comprendida por quienes viven para sí mismos, porque su lógica es celestial, no terrenal. Es movida por un impulso interior, por una fidelidad que no depende de resultados, sino de obediencia. Y esa fidelidad es la que el Señor busca en medio de la tierra. El testimonio de la iglesia perseguida no puede ser silenciado por la censura ni anulado por las estructuras humanas. Al contrario, cuanto más intenta el enemigo apagar esa voz, más resuena en los lugares invisibles. Las cadenas de Pedro no impidieron que la iglesia orara con fervor. El destierro de Juan no detuvo la revelación del Apocalipsis. Las prisiones de Pablo no callaron su ministerio, sino que lo expandieron a través de cartas que hoy siguen edificando a los santos. La iglesia perseguida siempre ha encontrado caminos donde no los hay, porque su recurso no es humano, sino divino. Su fuerza no está en la visibilidad, sino en la comunión con el Espíritu. Su impacto no depende de tecnología ni de recursos, sino de una vida crucificada que manifiesta la gloria de Dios en la debilidad. Y eso es lo que el enemigo no puede copiar ni resistir, una vida que ha muerto al yo y que vive solo para Cristo. Los sistemas religiosos pueden imitar estructuras, reproducir eventos, crear redes, levantar templos y hasta multiplicar seguidores. Pero lo que no pueden fabricar es la autenticidad que emana del sufrimiento por causa del Señor. Esa autenticidad se revela en los momentos de prueba, cuando todo lo externo es quitado y solo queda la raíz. Allí se ve si la iglesia vive por vista o por fe. Si su base es Cristo o solo una doctrina acerca de Él. Y en ese crisol, en ese horno, es donde nacen los verdaderos testigos. No los que hablan elocuentemente de Dios, sino los que han sido quebrados por Él. No los que estudian acerca del sufrimiento, sino los que lo han vivido con gozo. No los que decoran sermones con versículos, sino los que encarnan la palabra en sus huesos. Esa es la iglesia que el Señor está edificando en secreto. Y por eso es perseguida. Porque representa una amenaza, no por su número, sino por su esencia. Porque no puede ser controlada, manipulada ni corrompida. La persecución tiene la extraña capacidad de separar lo falso de lo verdadero. Cuando no hay presión, todo parece florecer, los talentos, los programas, los carismas, los eventos. Pero cuando llega el fuego, solo permanece lo que ha sido edificado sobre la roca. Muchos, al ver la aflicción, retroceden. Otros, al enfrentar el rechazo, se enfrían. Pero hay un grupo que, como dijo el apóstol, no es de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 39. Este grupo no es popular. No busca visibilidad. No necesita un púlpito. Su altar es el corazón, y su ministerio es oculto. Pero el cielo los conoce por nombre. Son aquellos que han decidido cargar la cruz cada día, no como un símbolo religioso, sino como una realidad vivida. Aquellos que han elegido perderlo todo antes que negar al Señor. Aquellos que, aún en el silencio, aún en la oscuridad, aún en el anonimato, siguen dando fruto. Porque la iglesia perseguida no vive para agradar al mundo, sino para agradar al Señor. No busca ser aceptada, sino fiel. No busca ser relevante, sino obediente. Y en esa obediencia silenciosa, muchas veces incomprendida, radica su poder.
Es en esa obediencia donde el espíritu se mueve con libertad. Donde los cielos se abren. Donde la presencia del Señor se manifiesta. Porque Dios no habita en lo aparente, sino en lo verdadero. Y la iglesia perseguida, por muy débil que parezca ante los ojos del mundo, es fuerte en Dios. Su llanto en la noche es oído en los lugares celestiales. Su clamor silencioso es música en el trono. Su perseverancia es testimonio ante los ángeles. Su quebranto es fragancia para el Señor. Y eso no puede ser imitado ni reemplazado. Eso es lo que hace de la iglesia perseguida una joya escondida, una luz en medio de las tinieblas, una columna en la casa de Dios. El mundo, en su arrogancia, cree que puede extinguir el testimonio de la iglesia fiel mediante el castigo, la censura o el olvido. Pero no entiende que cada acto de persecución no debilita, sino que alimenta el testimonio eterno. Lo que es nacido de Dios no puede ser destruido por el hombre. Cada prisión construida para silenciar a un siervo del Señor ha sido transformada en un púlpito desde el cual Dios habla. Cada sentencia de muerte ha sido una siembra gloriosa en el terreno del reino. Y cada lágrima derramada en secreto ha sido recogida por el Señor como una ofrenda preciosa. Esta es la paradoja que desconcierta a los sabios de este siglo: cuanto más se oprime la vida de Cristo en nosotros, más se expande. Cuanto más se busca matar la semilla del reino, más germina en los corazones que aún no han sido tocados. El Señor no necesita grandes plataformas para hablar. Basta un hombre crucificado, una mujer quebrantada, una iglesia escondida. Y a través de ellos, su voz resuena con más poder que 1000 sermones gritados. Este misterio fue revelado a los siervos fieles del pasado, hombres y mujeres que entendieron que ser parte de la iglesia significa compartir el destino de su Señor, rechazo, sufrimiento, pero también resurrección y gloria. No buscaban fama, buscaban fidelidad. No ansiaban aplausos, ansiaban comunión. Su recompensa no era terrenal. Ellos sabían que hay un galardón reservado para los que vencen, para los que no aman su vida hasta la muerte, como dice el libro del Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. Ellos miraban lo eterno, no lo temporal. Se alimentaban de la palabra viva, no de reconocimientos humanos. Y en esa fe, caminaron con firmeza, aun cuando todos los caminos visibles estaban cerrados. Porque habían aprendido a seguir al Cordero por donde quiera que fuera, incluso si eso significaba ser considerados como basura por el mundo, como escoria por los poderosos, como fanáticos por los religiosos. Pero ellos sabían, el testimonio de Cristo no puede coexistir en paz con los sistemas de este siglo. Habrá guerra. Habrá rechazo. Habrá cruz. Y aún así, la iglesia no vive en una postura de víctima. No se lamenta, no se endurece, no se vuelve cínica. Al contrario, cuanto más es golpeada, más ama. Cuanto más es herida, más sirve. Cuanto más es olvidada, más ora. Porque su esencia no es reacción, sino expresión. Ella no responde al odio con odio, ni a la violencia con violencia. Responde con vida. Con intercesión. Con rendición. Porque ha entendido que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales en las regiones celestes. Ella no necesita defenderse, porque su defensor es el Cordero exaltado, el que vive para interceder por ella. Y mientras el mundo se mofa, mientras los sistemas se endurecen, ella avanza, invisible pero imparable. No con fuerza humana, sino con la potencia de una vida resucitada. No con estrategias humanas, sino con la obediencia del Espíritu. No con poder externo, sino con el poder secreto del quebrantamiento. Por eso, el mayor peligro para la iglesia hoy no es la persecución abierta, sino la comodidad sutil. No es el látigo del mundo, sino el abrazo del sistema. Porque es en ese abrazo donde muchos han dormido. Han cambiado el altar por la plataforma. Han reemplazado el testimonio por el entretenimiento. Han sustituido la vida por la doctrina. Y en ese cambio, han perdido la gloria. El Señor no busca celebridades espirituales, busca siervos fieles. No busca influencers, busca intercesores. No busca figuras, busca vasos. Vasos limpios, quebrados, dispuestos. Y estos vasos son encontrados, muchas veces, en la soledad de una celda, en el anonimato de un pueblo olvidado,
en la sencillez de una casa donde los santos se reúnen sin nombre, sin fama, pero con presencia. Porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está. Y donde Él está, allí está la iglesia verdadera. No importa cuán pequeña, cuán débil, cuán perseguida. Si Cristo está en medio, ella es invencible. No hay mayor evidencia de que el reino de Dios está operando en la tierra que una iglesia que permanece fiel en medio del rechazo, la injusticia y la soledad. El enemigo puede tolerar muchas cosas, estructuras religiosas huecas, doctrinas sin vida, actividades sin cruz. Pero lo que no puede soportar es la presencia viva del Señor en un pueblo que se ha rendido por completo. Esa presencia, silenciosa pero gloriosa, es lo que hace temblar a los principados. Y esa presencia es lo que la persecución intenta apagar. No es simplemente una guerra contra personas, sino contra el testimonio de Jesús. Por eso, cuando una iglesia es perseguida, no debe interpretarlo como señal de fracaso, sino como señal de autenticidad. El fuego prueba el oro. La presión revela la raíz. Y en el crisol del sufrimiento, la iglesia descubre que su fuente no es externa, sino interna. No se mantiene por circunstancias favorables, sino por una comunión inquebrantable con su Señor. Hay un gozo escondido en la persecución que el mundo no puede comprender. No es masoquismo espiritual, ni una exaltación irracional del dolor. Es el fruto de una vida que ha sido absorbida por el amor de Cristo. Cuando Pedro y los apóstoles fueron azotados por predicar el nombre de Jesús, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 41. ¿Cómo es posible alegrarse en medio de la humillación? Solo hay una explicación: el Espíritu de gloria reposa sobre aquellos que sufren por Cristo. Hay una visitación especial, una intimidad más profunda, una gracia que no se experimenta en tiempos de comodidad. Es como si, en medio del dolor, se abriera una dimensión del cielo que solo los perseguidos conocen. Allí el Señor se revela de maneras que no pueden ser explicadas, solo vividas. Y esa revelación se convierte en su fuerza, en su alimento, en su alegría. A lo largo de la historia, los testimonios de creyentes perseguidos coinciden en una cosa: la comunión con Cristo en el sufrimiento es más dulce que cualquier alivio terrenal. Muchos han declarado que, si pudieran volver atrás, volverían a escoger la misma cruz, porque fue en ella donde conocieron al Señor como nunca antes. Esto no es fanatismo, es realidad espiritual. La cruz no es solo un símbolo de muerte, es el acceso a una comunión más profunda. Y los que sufren por causa del Evangelio no solo están repitiendo la historia, están completando lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 24. No porque la obra de redención esté incompleta, sino porque el testimonio debe continuar encarnándose en cada generación. Cada creyente que sufre por causa del Señor está participando de esa expresión continua de la cruz. Y en esa participación, el cuerpo es edificado, el reino avanza, el nombre es glorificado. Por eso, debemos mirar la persecución no con temor, sino con discernimiento. No como una tragedia, sino como un privilegio. Porque cada vez que el enemigo golpea, el cielo responde con más gracia. Cada vez que la tierra intenta callar, el cielo abre su boca. Y cada vez que una iglesia es quebrada, el perfume de Cristo se esparce. Es en esos momentos cuando el testimonio resplandece con más claridad. No por palabras elocuentes, sino por vidas entregadas. No por estrategias humanas, sino por un amor que no puede ser apagado. La iglesia perseguida no necesita defenderse, necesita permanecer. No necesita justificarse, necesita rendirse. Y en esa rendición, se convierte en el vaso más apto para que Dios derrame su gloria. Porque Él no habita en lo vistoso, sino en lo verdadero. No busca los altares dorados, sino los corazones quebrantados. Y estos son los que Él exaltará en su día, cuando lo oculto sea revelado, y la fidelidad en lo secreto reciba su recompensa. La iglesia perseguida no es una reliquia del pasado, ni una excepción en tierras lejanas. Es el corazón palpitante del testimonio de Cristo en cada generación. Su fragilidad es su fuerza. Su anonimato, su refugio. Su quebranto, su gloria. Ella no necesita ser vista, sino ser hallada fiel.
Y mientras el mundo sigue construyendo sus torres, el Señor edifica su casa con piedras vivas, muchas veces ocultas, pero eternamente preciosas. Si tú has sido rechazado por causa de la verdad, si has sido apartado por seguir al Señor, si has sentido el peso de la soledad por obedecer la visión celestial, no te lamentes, estás caminando en la senda de los vencedores. Levanta tus ojos, porque el Señor conoce tu nombre. Él no olvida tus lágrimas, tu obediencia en lo oculto, tu amor por su presencia.